Muy buenas tardes. Por medio del presente video vamos a explicar el método gráfico para efectos de casos de minimización. Quiero hacer una aclaración que para poder desarrollar los casos de minimización por medio del método gráfico, los pasos son los mismos como si fueran de un caso de maximización. Vamos a entrar en materia. Vamos a explicar la temática por medio de un ejemplo aplicativo. El caso que vamos a analizar es el caso de la compañía Destra. Bien, ¿qué dice el caso de la compañía Destra? Combustibles Destra produce gasolina y SPM a un costo de 2.000 pesos y 4.000 pesos por galón respectivamente. Mediante un estudio se ha establecido que para poder producir un galón de gasolina se requiere 4 horas hombres de trabajo, 6 horas de máquina y 8 litros de petróleo. Mientras que para producir un galón de ACPM se requiere de 8 horas hombres de trabajo, 5 horas máquina y 10 litros de petróleo. Además, se sabe que para que no haya una subutilización de recursos, se deben consumir mínimo 320 horas hombre y 300 horas máquinas al mes. Surge la siguiente inquietud: ¿qué cantidad de cada combustible se debe fabricar si se sabe que hay una disponibilidad mensual de 800 litros de petróleo? El aspecto que se desea analizar dentro del caso de la compañía Destra es que nos están pidiendo qué cantidad de productos, en este caso de gasolinas y ACPMs, se deben fabricar sabiendo que hay un conjunto de restricciones como son el consumo mínimo de horas hombres y el consumo mínimo de horas máquina, y a su vez la disponibilidad que tiene de litros de petróleo. ¿Qué se aconseja? Que el primer aspecto sea poder extraer la información mediante una matriz, como se visualiza a continuación. Podemos identificar que los productos a fabricar para efectos de la compañía Destra son gasolina y SPM, que sus costos de producción son de 2.000 y 4.000 pesos, pero que estos dos productos hacen uso de unos recursos como son horas hombre, horas máquinas y los litros de petróleo que se tienen, y cada uno de estos recursos tiene una disponibilidad y un consumo mínimo. Procedamos a aplicar el método gráfico para poder resolver el caso. El primer paso que tiene el método gráfico es poder formular el modelo matemático. Traigamos a colación la tabla de extracción de la información. El primer paso para la formulación es la identificación de la variable. En este caso hemos identificado que la variable X1 va a corresponder a la cantidad de galones de gasolina a fabricar por mes y X2 a la cantidad de galones de ACPM a fabricar por mes. ¿Cómo logramos identificar este conjunto de variables? Porque en el caso nos están preguntando qué cantidad de combustible se debe fabricar. Entonces ahí podemos inducir que son X1 y X2 relacionadas a los galones de gasolina y los galones de ACPM. El segundo paso es la función objetivo. Para efectos del ejercicio, la función objetivo es minimizar Z es igual a 2.000x1 más 4.000x2. ¿Por qué la función objetivo es minimizar? Porque en el problema se dan a conocer los costos de cada producto. ¿Qué podemos interpretar de la función objetivo? Que la compañía Destra desea minimizar los costos totales, en este caso que es el Z, donde para producir un galón de gasolina incurren unos costos de 2.000 pesos y que para poder producir un galón de ACPM se incurre en un costo de 4.000 pesos. El tercer paso es la identificación de las restricciones. Traigamos nuevamente a colación la tabla que diseñamos. La primera restricción que se logra identificar es 4x1 más 8x2 mayor o igual a 320 horas. ¿Cómo se logra visualizar en el rectángulo superior arriba? ¿Qué me va a interpretar esta restricción? Esta restricción me dice que para producir un galón de gasolina se requieren de 4 horas hombre y para la producción de un galón de ACPM se requieren de 8 horas hombre.
Y la suma de de las horas hombre de los dos productos, puede ser mayor o igual a 320 horas como consumo mínimo que se tiene. Esta restricción la denominamos restricción de horas hombre. La segunda restricción es 6x1 más 5x2 mayor o igual a 300, como se visualiza en el rectángulo superior rojo. La hemos denominado restricción de horas máquina. ¿Qué logramos interpretar? Que para poder producir un galón de gasolina se requieren 6 horas máquina. Para producir un galón de ACPM, 5 horas máquinas. La suma de estas horas máquinas pueden ser mayores o iguales a 300 horas que tienen como consumo mínimo. La tercera restricción es 8x1 más 10x2 menor o igual a 800, como se visualiza en el rectángulo superior amarillo. Esta restricción la hemos denominado consumos de litros de petróleo. ¿Qué se logra interpretar? Que para poder producir un galón de gasolina se requieren 8 litros de petróleo y para producir un galón de ACPM se requieren 10 litros de petróleo. La suma de los litros de petróleo tiene que ser menor o igual a 800 litros que tienen disponibles. Y lo más importante, la última restricción donde decimos que las variables x1 y x2 tienen que ser mayores o iguales a 0. Esto es fundamental para el método gráfico porque esto implica que dentro del cuadrante del plano cartesiano se trabaja en el cuadrante positivo. Procedamos al segundo paso del método gráfico. El segundo paso del método gráfico es graficar las restricciones. Este paso incurre en dos fases. La primera de ellas es convertir las restricciones en ecuaciones. Veamos el proceso. La primera restricción que identificamos fue 4x1 más 8x2 mayor o igual a 320. Convertida en ecuación vendría siendo 4x1 más 8x2 igual a 320 y la vamos a denominar R1. La segunda restricción es 6x1 más 5x2 mayor o igual a 300, convertida en ecuación vendría siendo 6x1 más 5x2 igual a 300, denominada R2. Y la tercera restricción es 8x1 más 10x2 menor o igual a 800, convertida en ecuación vendría siendo 8x1 más 10x2 igual a 800, denominada R3. La segunda fase del paso 2 es graficar las ecuaciones, este conjunto. ¿Por qué? Para graficar cada ecuación es necesario hallar las coordenadas de la recta o los puntos de corte. Entonces, empecemos para poder entender esta fase. Traigamos a colación la recta 1, que habíamos dicho que es 4x1 más 8x2 igual a 320. Si aplicamos la siguiente lógica de que si x1 es igual a 0, ¿qué valdría x2? Para efectos del procedimiento matemático nos indica que x2 es igual a 40, por ende, el primer punto de coordenada de la recta 1 es igual a 0,40. Y si decimos que si x2 es igual a 0, ¿a qué valdría x1? x1, al desarrollar el procedimiento matemático, me va a indicar que es 80. Por ende, la segunda coordenada de la recta 1 es 80,0. Al graficarla dentro del plano cartesiano, procedemos 0,40 y 80,0. Trazamos la recta. Y ahí podemos identificar la gráfica de la recta 1. Este mismo paso o este mismo procedimiento lo aplicamos para la recta R2 y la recta R3. Miremos cómo queda. Entonces decimos que la recta R2 es igual a 6x1 más 5x2 igual a 300. Al aplicar la lógica, si x1 es igual a 0, ¿qué valdría x2? En este caso, valdría 60. Por ende, la primera coordenada de la recta 2 es 0,60. Y si x2 es igual a 0, ¿qué valdría x1? En este caso, valdría 50. La segunda coordenada de la recta 2 sería 50,0. Al graficarlo en el plano cartesiano, obtendríamos que 0 y 60
y 50,0. Trazamos la recta y obtenemos la gráfica de la recta R2. Hacemos lo mismo con R3, aplicamos la lógica, si x1 es igual a 0, que valdría x2, de acuerdo a esto, nos indica que x2 es igual a 80, por ende, la primera coordenada de la recta 3 es 0,80. Y si x2 es igual a 0, que valdría x1, para efectos del ejercicio, es igual a 100, por ende, la segunda coordenada de la recta 3 es 100,0. Y graficamos la recta, donde decimos 0, 80 y 100,0. Trazamos la recta R3. He aquí donde finalizamos el paso 2. Ya graficamos todas las ecuaciones o restricciones del modelo matemático. Procedemos entonces a pasar al tercer paso, que es determinar la región factible. Para poder determinar la región factible, el primer consejo que doy es poder reemplazar en cada restricción el punto 0,0 del plano cartesiano y determinar el direccionamiento de las rectas. Hemos dicho que las tres restricciones del modelo o de la compañía Dijkstra es 4x1 más 8x2 mayor o igual a 320, 6x1 más 5x2 mayor o igual a 300 y 8x1 más 10x2 menor o igual a 800. Traemos la gráfica y esta es la gráfica de las tres ecuaciones. Para poder identificar la región factible, pues entonces procedemos lo que dice el consejo, reemplazar el punto 0,0 en cada una de estas restricciones. Hagamos el ejercicio. Entonces, tenemos 4x1 más 8x2 mayor o igual a 320. Entonces, al reemplazar el punto 0,0 me va a decir que 0 es mayor o igual a 320. Entonces, ¿cómo podemos identificar hacia dónde se mueven los datos? Visualicemos. Entonces, este 0 me está indicando si es mayor o igual a 320. Lógicamente, al analizar la restricción, me está indicando que es falso. Entonces, al decirme que es falso, procedemos a mirar en qué zona se encuentran los datos de la recta, si por debajo de la recta o por encima de la recta. Como en este caso, 0 no es mayor o igual a 320, los datos se encuentran por encima de la recta y por ende, los posibles datos de la región factible de la recta 1 se encuentran sombreados en la gráfica que estamos observando. Apliquemos este mismo ejercicio con la gráfica con la recta 2. Entonces tenemos 6x1 más 5x2 mayor o igual a 300. Al reemplazar el punto 0,0 me va a indicar que 0 es mayor o igual a 300. Lógicamente, eso es falso. 0 nunca va a ser mayor o igual a 300. Procedemos a mirar entonces la recta 2, que es la línea azul, y miramos si realmente los datos se están por debajo de la recta o por encima de la recta. Como es falso, los datos están por encima de la recta. Entonces, la posible región factible donde se van a mover los conjuntos de datos es la zona azul que tengo demarcada en la gráfica que observamos de la recta 2. Miremos hacia dónde se mueven los datos de la recta 3. Entonces, ¿cómo es la restricción de la recta 3? 8x1 más 10x2 menor o igual a 800. Al reemplazar el punto 0,0 me dice que 0 es menor o igual a 800. Eso es verdad, 0 es menor que 800. Miremos aquí el comportamiento, es la línea roja. Entonces, como me está indicando que es verdad, miremos hacia dónde se mueven los datos, si por encima o por debajo del conjunto. Como es menor o igual a 800, los datos se mueven por debajo de la recta, como se visualiza en la siguiente gráfica, toda la zona roja. Entonces, ya teniendo claro hacia dónde se están moviendo cada una de la zona de los datos, podremos, si se nos facilita, el conjunto de la región factible. Entonces, la región factible identificada es esta zona. ¿Por qué esta zona? Porque aquí en esta zona logramos tener datos o conjunto de datos de la recta 1, que es la línea negra, de la recta 2, que es la línea azul, y de la recta 3, que es la línea roja. Entonces, esta es la región factible.
Esta región factible nos permite identificar plenamente o claramente cuáles son los vértices que están compuestos, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Esos son los vértices que contemplan la región factible. Entonces, ¿qué hacemos para poder identificar este ejercicio? Procedemos que dentro de esta región factible a mirar cuáles son los valores de cada uno de esos vértices. Entonces, el punto A me está indicando que los valores de ese vértice son 0,80. A proceder a verificar es 0 y el punto 80. El punto B es 0 y el punto 60. El punto C está casi en la mitad de la gráfica y me dice que es una intersección de la recta R2 y la recta R1. Procedemos a verificar. La recta R2 es la recta azul y la recta R1 es la recta negra, por ende sí es una intersección. El punto D me dice que es 80,0, correcto, y el punto E es 100,0, perfecto. Ya teniendo claro cuáles son los valores de cada uno de los vértices, pero nos falta uno, que es el punto C, que es una intersección entre dos rectas, procedemos a calcular cuáles son los valores. Entonces, ¿qué obtenemos? Para poder comenzar a identificar la solución factible. Tenemos claro que el punto C es un punto de intersección entre dos rectas. Habíamos dicho que era la recta R1 y la recta R2, donde esa recta R1 es igual a 4x1 más 8x2 igual a 300, y la recta R2 es 6x1 más 5x2 igual a 300. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas lineales. Entonces, para poderlo resolver, podemos aplicar cualquier método de solución de ecuaciones de dos incógnitas, que son igualación, sustitución o eliminación. Para efectos de este ejemplo, se aplicó el método de eliminación. ¿Cómo se aplica el método de eliminación? Cogemos las dos rectas y miramos qué variable queremos eliminar. Para efectos del ejercicio, eliminamos las x1. Para poderlas eliminar, multiplicamos la primera ecuación por menos 6 y la segunda ecuación por 4 para poderlas igualar. Haciendo este ejercicio, obtenemos que del resultado de esta multiplicación nos da una nueva ecuación que va a ser 28x2 igual a 720. Esta nos permite poder despejar lo que la variable x2, y x2 va a ser igual a 180 entre 7. Este último valor de x2 igual a 180 entre 7 lo reemplazamos en cualquier ecuación original, es decir, en cualquiera de estas dos. Al poder reemplazar, en este caso, lo reemplazamos en la primera ecuación, 4x1 más 8x2 es igual a 320, aquí vemos el reemplazo. Corrijo, aquí este 3 se me fue, quedaría 4x1 más 8 que multiplica 180 entre 7 igual a 320. Al despejar x1 me queda x1 es igual a 200 entre 7. Estos valores son aproxis y están donde me indican el punto exacto donde se encuentra ubicada el punto C. Entonces, al tener ya claro cada uno de los valores, procedemos a armar una tablita. Una tablita que está compuesto por los puntos, los valores y el valor de Z. ¿Qué hacemos para poder encontrar la solución óptima? Lo que hacemos es reemplazar cada vértice o cada valor de cada vértice en la función objetivo. Por ejemplo, este reemplazo es con el fin de poder identificar el valor de Z. Entonces, un ejemplo. Tenemos que el punto A es igual a 0,80. Al reemplazarlo en la función objetivo es minimizar Z va a ser igual a 2000 por 0, que en este caso es x1, más 4000 por 80, que en este caso es x2. Entonces, la suma de esta operación me da 320. Y así sucesivamente lo aplicamos con cada punto de la región factible. ¿Qué logramos identificar? Que hay dos puntos que realmente me están dando el mismo valor. Bien, procedemos a interpretar como el ejercicio de minimización. Por ende, el punto C y el punto D son los puntos óptimos para la solución de la compañía Gestra. Pero para poder tomar decisiones, porque lo que se busca con la programación lineal
es poder tomar decisiones y poderlas implementar, procedemos a analizar el comportamiento de estos dos valores, del punto C y del punto D, en el conjunto de restricciones. Empecemos con el punto C en cada restricción. Y tenemos 4 por X1, que en este caso es 28.57, más 8 por X2, que vendría siendo 25.71, tiene que ser o podría ser mayor o igual a 320. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Que esta suma de estos recursos me da exactamente 320 y es mayor o igual a 320. Y así sucesivamente hacemos con el punto 28.57 y 25.71. En la segunda restricción se consumen las horas mínimas, que son 300, de la restricción de horas máquinas. En la tercera restricción, el consumo de litros de petróleo son 428.57 litros de petróleo que hacen uso para producir esta cantidad de unidades. Son menores o igual a 800, lógicamente se está cumpliendo la restricción. Miremos el comportamiento de la... ok, perdón. Se consumen 428.57 litros de petróleo para producir los dos productos, esas cantidades establecidas, lo que genera una holgura de 371.48 litros de petróleo. Procedamos a interpretar el punto D, 80,0, por cada una de las restricciones. Entonces, logramos identificar que en la primera restricción de horas hombre, al producir 80 galones de gasolina, se consumen, aquí me aceptan el error, que ven, aquí es 320, se consumen la cantidad mínima de horas requeridas. Caso contrario, no pasa igual con las horas máquina. Se consumen 480 horas máquinas solamente para producir 80 galones de petróleo. Y las mínimas requeridas son 300, por ende genera una holgura de 180. Ahora miramos qué significa esta holgura. Y para producir esos 80 galones de petróleo, se consumen 640 litros de petróleo, generando una holgura de 160. Entonces procedamos a la interpretación, que es el paso 5. Entonces, para la interpretación, el ejercicio de la compañía Dextra es un ejercicio que tiene una solución múltiple. ¿Por qué múltiple? Porque existen dos puntos del conjunto de la región factible que me generan el mínimo costo. Entonces, como existen más de dos puntos o dos puntos, se considera solución múltiple. La compañía Dextra puede, ¿por qué digo que puede? Porque es cuestión ya de toma de decisiones de la misma. Entonces, la compañía Dextra puede fabricar 28.57 galones de gasolina y 25.71 galones de CPM. Esto con el fin de que su costo mínimo sea de 160,000 pesos. O puede fabricar solamente 80 galones de gasolina, es decir, que en el punto D no se fabrican galones de CPM, con el fin de obtener un costo mínimo de 160,000 pesos también. Sigamos con la interpretación. Si la compañía Dextra produce los 28.57 galones de gasolina y los 27.71 galones de ACPM, consume la totalidad de las horas mínimas de hombre y horas máquinas. Fíjense que lo validamos cuando reemplazamos en las restricciones. En relación a los galones de petróleo que tiene disponible, consume 428 litros de petróleo, dejando disponible 371.48 litros de petróleo. Si la compañía Dextra produce solamente 80 galones de gasolina, consume en su totalidad las horas mínimas de horas hombre, es decir, hace uso de la cantidad de horas mínimas. En cuanto a horas máquinas, consume más del mínimo establecido, que son 300.
haciendo uso de 480 horas máquinas. Esto implica que se consumen 180 horas de más. Eso es lo que me significa el 180. Que de las 300 mínimas que tiene que consumir, 180 horas de más utiliza las máquinas para producir los 80 galones. En relación a los galones de petróleo, consume 640 litros, dejando solo disponibles 160 litros de petróleo. He aquí la interpretación de los resultados generados del método gráfico para la compañía Dextra, y ya, si fuesen a implementarse, la compañía Dextra tiene que mirar cuál es la mejor alternativa. No siendo más, muchas gracias.